Mi hermana celosa aseguró que mi esposo no es el padre de mi bebé durante mi baby shower. Luego, su esposo le entregó los papeles de divorcio frente a todos. Minnie y yo nos llevamos un año de diferencia. Ella tiene 31 años y yo 30. Mientras crecíamos, mi hermana me dijo muchas veces que estaba celosa de mí y que no le agradaba. Esto me ponía muy triste porque era mi única hermana, y yo la quería y admiraba mucho. Siempre la veía como un ejemplo e intentaba acercarme a ella, pero me alejaba cuando estaba contenta. Ella era una gran hermana, una persona muy divertida y creativa. Sin embargo, cada vez que discutíamos, me decía cosas muy hirientes e intentaba lastimarme físicamente, golpeándome, empujándome o tirándome del cabello. Mis padres la regañaban por hacer esto porque era mayor que yo. Yo intentaba decirle cuánto la admiraba y quería estar cerca de ella, pero siempre me guardaba rencor. Minnie siempre tuvo una personalidad más extrovertida. Tenía una gran pasión por las artes y destacaba en maquillaje y moda. Le encantaba experimentar con su cabello y hacerse tatuajes. Mi mamá me inscribió muy temprano en la escuela y, finalmente, Minnie y yo terminamos en el mismo grado porque, según mis maestros, yo demostraba habilidades académicas avanzadas. Afortunadamente, no nos pusieron en la misma clase. A Minnie no le gustaba esto y, a menudo, me veía como su competencia porque yo estaba más inclinada hacia lo académico. No era un estándar muy alto, ya que a Minnie simplemente no le gustaba hacer tareas, lo que hacía que mis calificaciones bastante normales parecieran excelentes. Yo solía obtener una mezcla de calificaciones promedio, mientras que Minnie generalmente sacaba notas apenas aprobatorias. Sus fortalezas estaban en las artes, el teatro, la cocina, la costura y la danza. A medida que crecí, terminé enamorándome del violín porque mi madre me impulsó a aprenderlo, y también incursioné en el francés y el coreano. Minnie formaba parte del departamento de teatro en la escuela y pasaba la mayoría de sus tardes ensayando para las obras. Las cosas cambiaron para ella cuando la expulsaron del equipo de teatro debido a una pelea con otros estudiantes. El conflicto surgió porque Minnie descubrió que su novio la engañaba con otra chica del departamento. En respuesta, Minnie decidió golpear a la chica y prenderle fuego a su mochila. El incidente llevó a que Minnie fuera expulsada de la escuela, aunque no hubo mayores consecuencias. Mis padres hablaron con el director y compensaron a la chica. Hasta el día de hoy, no estoy completamente segura de todos los detalles, pero recuerdo que tuvo que repetir el 11º grado. Nuestros padres la sermonearon mucho y estuvo castigada hasta que cumplió 18 años. A raíz de este incidente, su relación con nuestros padres sufrió mucho, y ellos estuvieron decepcionados de ella por un largo tiempo. La relación romántica más larga que he tenido solo duró 6 meses. ¿Y sabes por qué? Todo fue culpa de mi hermana. No es que estuviera buscando desesperadamente a mi pareja ideal, pero cada vez que tenía una relación decente, ella intentaba sabotearla. Hubo una vez que realmente me gustó un chico llamado Derek. Él y yo llevábamos juntos 4 meses, y las cosas se estaban poniendo bastante serias. Estábamos a punto de conocer a los padres el uno del otro cuando, de la nada, la noche anterior, me bloqueó de todas partes. Número de teléfono, mensajes y Facebook. La única forma en que podíamos comunicarnos era cara a cara. Así que terminé apareciendo sin invitación en su casa para hablar. Cuando llegué sin avisar a la casa de Derek, parecía sorprendido de verme. Lo enfrenté sobre por qué me había bloqueado en todas las plataformas y le pregunté qué había sucedido. Derek vaciló por un momento antes de admitir que mi hermana se había puesto en contacto con él, expresando preocupaciones y compartiendo historias sobre mi supuesto pasado que me dejaban en mala posición. Con una mezcla de frustración e incredulidad, presioné a Derek para que compartiera los detalles de su conversación. Él reveló que mi hermana le había dicho que yo había estado hablando con otros chicos durante el tiempo que estuvimos saliendo y que supuestamente le había enviado fotos inapropiadas a uno de mis amigos. Me sentí bastante avergonzada al escuchar esto. Intenté explicar mi versión de los hechos, refutando las afirmaciones que mi hermana había hecho, pero Derek parecía inseguro y confundido. Me cuestionó por qué mi propia hermana mentiría sobre mí con algo tan serio. Sentí ganas de llorar mientras le explicaba cómo mi hermana siempre había estado celosa de mí y trataba de arruinar mis relaciones. No tenía idea de que pudiera llegar tan lejos como para inventar tales mentiras sobre mí. El daño ya estaba hecho y, a pesar de mis esfuerzos por salvar la relación, Derek expresó dudas sobre continuar, ya que no quería involucrarse con alguien que tenía una hermana problemática como Minnie. Entendí de dónde venía, ya que, si tuviera elección, tampoco querría estar relacionada con ella. Con el corazón roto y frustrada, enfrenté a mi hermana por sus acciones. Después de mucho gritar, Minnie finalmente admitió sentirse insegura y celosa porque yo siempre salía con chicos atractivos. Me dijo que siempre me resultaba fácil encontrar chicos y que me odiaba. Afirmó que pensaba que yo era demasiado buena para Derek, así que inventó todas esas mentiras para alejarlo de mí. Estaba tan enfadada con ella, y me quedó muy claro que sus acciones estaban impulsadas por sus propios problemas no resueltos de celos. Mis padres la reprendieron y le dijeron lo mal que estuvo lo que hizo. A Minnie no pareció importarle, porque al final consiguió lo que quería, que Derek y yo termináramos nuestra relación. Este incidente marcó un punto de inflexión en mi vida, llevándome a empezar a pensar en alejarme de ella. Fue muy crudo darme cuenta de que, si alguna vez quería tener una relación romántica sana y duradera, no podía tenerla cerca. Ambas compartíamos el sueño de estudiar en el extranjero.
Ella tenía un gran potencial, pero parecía que el miedo o la falta de investigación personal la llevaron a estudiar informática en nuestro país, siguiendo el consejo de nuestro papá. Al ver eso, me di cuenta de que no quería que mis padres influyeran en mis decisiones futuras. Trabajé incansablemente para conseguir una beca para estudiar en el extranjero. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, las limitaciones financieras me impidieron ir. Así que me comprometí y comencé la universidad en nuestro país, estudiando lo que realmente quería. Sin embargo, después de un año, mi determinación de ir al extranjero persistió y seguí buscando oportunidades. Finalmente, conseguí una beca y pude ir al extranjero para reiniciar mis estudios. Mis padres estaban muy tristes porque me iba a mudar lejos. En mi última noche en casa, Minnie se disculpó conmigo por todas las cosas que me había hecho desde nuestra infancia. No sé qué la impulsó a hacerlo. Tal vez fue el hecho de que me estaba mudando tan lejos y ahora podría tener a nuestros padres para ella sola. No quería continuar con ningún drama, así que la perdoné. Durante mi aventura en solitario estudiando en el extranjero, pasé por una transformación significativa. Perdí algo de peso, conocí gente nueva, descubrí mi estilo personal y gané una nueva confianza en mí misma. Graduarme fue un gran hito, pero el año siguiente fue difícil mientras luchaba por conseguir un empleo. Finalmente, encontré un buen trabajo y me establecí. Mientras tanto, Minnie terminó su licenciatura en nuestro país. Me contó que quería venir a estudiar al país donde yo vivía para hacer su maestría, así que la animé. Empezó a postularse a diferentes universidades para becas, pero sus solicitudes seguían siendo rechazadas y comenzó a frustrarse. En una ocasión, vino a visitarme y se quedó conmigo durante 10 días para que pudiera mostrarle la ciudad. Notó que había cambiado, y cada vez que hacía comentarios malintencionados sobre mi ropa o mi cabello, simplemente no le prestaba atención. Me pareció muy extraño cómo intentaba controlar lo que iba a usar o cómo debía comportarme en público si salíamos a almorzar juntas. Si tenía amigos en casa, me decía que no le gustaban y que debía buscar mejores personas con quienes juntarme. Hubo momentos en los que estaba disfrutando con mis amigos y, de repente, Minnie se comportaba de forma extraña sin razón aparente. Cuando la llevé a mi trabajo y le mostré dónde trabajaba, se sorprendió al ver lo grande que era mi oficina. Le conté emocionada sobre las oportunidades que había tenido en el campo en el que trabajaba, pero luego se quedó callada y ni siquiera pareció alegrarse por mí. En su lugar, desvió la conversación hacia ella misma, expresando que le encantaría tener las mismas oportunidades y lamentó algunas de sus decisiones pasadas. Más tarde, durante la cena, me dijo que quería extender sus vacaciones y seguir viviendo conmigo, pero yo sabía que no podía vivir con su constante juicio. Le dije educadamente que sería mejor que buscara un nuevo lugar para quedarse si quería quedarse más tiempo, porque claramente tenía problemas conmigo y se negaba a hablar al respecto. Fue entonces cuando Minnie perdió el control. Comenzó a gritarme que estaba harta y cansada de tenerme en su vida, que todo el mundo siempre nos comparaba y que sus logros nunca eran suficientes. Le señalé que yo nunca la había tratado así, y que siempre había sido ella quien me hacía sentir inferior. Minnie entonces me dijo que yo no era nada especial y que ella podría haber logrado lo mismo que yo si hubiera tenido las mismas oportunidades. Le respondí que ambas tuvimos las mismas oportunidades al crecer, y que yo decidí postularme a universidades aquí y trabajar muchísimo para conseguir una beca. Mientras que ella no lograba conseguir una y, de alguna manera, me culpaba a mí por sus elecciones. Esto la enfureció y me dijo que yo no era más que una niña mimada y que ojalá nunca hubiera nacido. Esas palabras me afectaron tanto que simplemente me levanté de la mesa y me encerré en mi habitación. 2 días después, cuando Minnie se fue sin siquiera disculparse, finalmente pude respirar en paz. Me di cuenta de cuánto habíamos cambiado con los años, y para ese entonces, ya había comenzado a desagradarme su presencia. Con el tiempo, conocí a mi novio, James, quien trabajaba en la misma industria que yo. Nuestras rutas se cruzaban constantemente. Teníamos amigos en común, y durante una reunión nos conocimos y tomamos unas copas. Fue muy divertido hablar con alguien que entendía mi área de trabajo, y pensé que solo seríamos amigos. Resultó que a él le gusté, y al día siguiente me invitó a salir. Comenzamos a salir y estuvimos juntos 2 años antes de que me propusiera matrimonio. Soy cercana a su familia, ya que viven en el mismo país, y él ha conocido a mis padres a través de videollamadas. Estábamos planeando nuestra boda cuando recibí una oferta laboral que me pagaría el doble de lo que ganaba en mi empresa actual. El único inconveniente era que la nueva empresa estaba en mi país de origen. Hablé de esto con mi prometido, y ambos estuvimos de acuerdo en que era una oportunidad que podía cambiar mi vida, así que acepté el trabajo. Así fue como me mudé de regreso a mi país natal y mi familia finalmente conoció a mi prometido. Mis padres adoran a James, y ahora mi papá pasa los domingos jugando golf con él. Mi nuevo trabajo iba bien, y eventualmente, James también encontró un nuevo empleo. Durante este tiempo, Minnie me evitó como si tuviera la peste. Se negaba a verme a mí o a James, aunque mis padres insistieran, siempre inventaba excusas para no reunirse con nosotros. Minnie y yo no habíamos hablado durante mucho tiempo, así que entendí su reticencia y, sinceramente, no me importaba. Temía que intentara sabotear mi relación con James, como lo había hecho con todas mis relaciones anteriores. James y yo decidimos casarnos después de unos meses de asentarnos en mi país natal. Reservamos boletos de avión para sus padres y abuelos para que pudieran estar con nosotros.
Queríamos tener una boda pequeña e íntima con solo familia y amigos muy cercanos, y una luna de miel corta porque ambos estamos muy ocupados con el trabajo en ese momento. Elegimos celebrar nuestra boda en el enorme jardín trasero de la casa de mis padres, y ellos estaban extremadamente felices con esto. Nuestros abuelos, padres, hermanos y amigos hicieron discursos, y fuimos colmados de amor y bendiciones. La única persona que faltó fue Mimi. Aparentemente, tenía fiebre, o eso nos dijo, por lo que no pudo asistir. La comida fue increíble, y todos bailaron hasta la medianoche. Lo pasamos genial. Después, James y yo nos fuimos de luna de miel. Una semana después, cuando regresamos, estaba en casa de mi madre mostrándole algunas fotos de la boda cuando Minnie apareció. Mientras hablaba con mamá sobre lo felices que estaban los abuelos durante la boda, Minnie intervino preguntando si James y yo teníamos problemas financieros. Me reí y le conté que ahora tenía un trabajo mucho mejor remunerado que antes y que James también estaba bien. Entonces, ella se burló diciendo que tal vez ese no era el caso, ya que habíamos decidido casarnos en el jardín trasero de nuestros padres. Mi madre salió en mi defensa y le dijo a Minnie que no había nada de malo en casarse en su jardín, y que yo había querido una boda más pequeña, por lo que tenía sentido para mí. Estuve de acuerdo y le dije a Minnie que agradecía su preocupación, pero que a James y a mí no nos gustaban las cosas extravagantes a pesar de nuestros altos ingresos, ya que creíamos en usar nuestro dinero sabiamente. Minnie se enfureció al escuchar esto y me dijo que, como siempre, solo intentaba presumir y que probablemente estaba mintiendo sobre mi salario. Negué con la cabeza y le dije que no necesitaba presumir frente a ella, y que ya no éramos niñas. Le dije que debía madurar y dejar de inventar suposiciones o mentiras sobre mí. Le reiteré que esa era la razón por la cual me alegraba de que no hubiera asistido a mi boda. Esto le enfureció aún más, y salió llorando. Mi madre trató de calmar la situación, pero Minnie no quiso escuchar. Más tarde, ella le contó a mis abuelos y a algunos de mis primos que yo había dicho que me alegraba de que no hubiera venido a mi boda, además de otros detalles de nuestra pelea. Le envié un mensaje de texto para disculparme, pero no se molestó en responder. Con los años, he tratado de mantenerme lo más alejada posible de ella, aunque hemos tenido algunos buenos momentos. James la conoció y de inmediato le cayó mal. Esto se debió a que Minnie constantemente se burlaba de él. Por ejemplo, a James y a mí nos gusta ver películas de Disney, algo que Minnie considera aburrido, y comentó que quizá James no era lo suficientemente masculino. Me ofendió mucho cuando dijo eso, aunque más tarde se disculpó conmigo y con James. Aparentemente, Minnie también le ha dicho a mi madre en varias ocasiones, como recientemente me enteré, que cree que James intenta controlar mi vida. Cuando mi madre la confrontó, Minnie le explicó que, cada vez que veía a James, simplemente tenía un mal presentimiento sobre él. Un día, cuando mi madre y Minnie vinieron a almorzar a mi casa, Minnie nos contó que estaba teniendo problemas con su novio, Larry. Al parecer, Larry se había mudado con ella, pero perdió su trabajo después de 2 meses. Desde entonces, no trabajaba ni contribuía económicamente al hogar. Le dije a Minnie con firmeza que debía echar a Larry de la casa, ya que claramente no estaba aportando nada. Entonces Minnie comentó de repente que yo ganaba más que James, y preguntó si eso significaba que también debía echarlo. Le respondí que, si bien era cierto que ganaba más que mi esposo, él también tenía un buen salario y ambos contribuíamos al flujo de ingresos del hogar. No estaba sentado todo el día comiendo papas fritas y jugando videojuegos. Mi madre estuvo de acuerdo y le recordó a Minnie que James había sacrificado parte de su carrera para que yo pudiera aceptar este trabajo tan bien remunerado aquí. Minnie se ofendió y comenzó a decir que los hombres siempre deberían ganar más dinero, y que era extraño que James estuviera de acuerdo con este arreglo. Le respondí que no todos los hombres tenían un ego frágil como con los que ella había salido, y que James me amaba por quien yo era. Por supuesto, Minnie no escuchó y, más tarde, terminó casándose con Larry a pesar de que él seguía sin trabajo. Larry también tenía un carácter fuerte, algo que todos presenciamos en su boda. Se emborrachó y empezó a pelear con un camarero al azar. Minnie y algunos de los hermanos de Larry tuvieron que intervenir para calmarlo. Fue muy embarazoso, y me preocupé un poco por Minnie, pero sabía que nunca me escucharía, así que guardé silencio. Con el tiempo, he notado que las peleas entre Minnie y Larry han ido en aumento. Cada vez que discuten, Larry la echa de su casa, y Minnie termina durmiendo en casa de nuestros padres. Ellos también están preocupados por ella, pero Minnie se niega a hablar con ellos. Un día, nos enteramos por la madre de Larry que Minnie, al parecer, le había sido infiel con un compañero de trabajo. Tuvieron una gran pelea, pero al final decidieron trabajar en su matrimonio e incluso comenzaron a asistir a terapia de pareja. Este año descubrí que estoy embarazada. James y yo estamos en la luna. Mis padres nos felicitaron y dijeron lo orgullosos que estaban de convertirse en abuelos. Nos aseguraron que estarían a nuestro lado en todo momento. Cuando Minnie se enteró de mi embarazo, nos preguntó a mi esposo y a mí sobre los nombres que nos gustaban y si queríamos su ayuda. James y yo ya habíamos hablado de algunos nombres, pero no quería compartirlos con ella porque sabía lo crítica que podía ser. Le dije firmemente que no, y que no revelaríamos ningún nombre hasta que el bebé naciera y fuera oficial. Minnie insistió en que esto era una mala idea, diciendo que deberíamos discutir los nombres con otros familiares para darle al bebé el mejor nombre posible. Le dejé claro que no queríamos que nadie se entrometiera en nuestra elección, ya que este era nuestro bebé y lo llamaríamos como quisiéramos.
Cuando llegó el momento del baby shower, le pedí a mi madre que se encargara de organizar todo. Confiaba en su criterio, y además, odio planificar. También le pedí que informara a todos que no quería regalos, ya que aún no sabíamos el género del bebé. Solo quería pasar un buen rato con mis amigos y aprender consejos sobre la maternidad. El día del baby shower, me sorprendió gratamente ver que mi madre había invitado solo a mis amigos cercanos, tal como lo quería. Había bebidas sin alcohol para todos, y estaba disfrutando poniéndome al día con mis amigos. Entonces llegó Minnie, vistiendo una camiseta que decía, futura madrina. Mis ojos se abrieron como platos, ya que no había forma de que la eligiera como madrina de mi bebé. Fue incómodo, ya que Minnie se la pasó diciéndole a todos cuánto había deseado ser madrina. Lo más frustrante fue que ni siquiera lo discutió conmigo. Más tarde, mi madre invitó a mi esposo, mi padre y Larry para unirse a nosotras por la tarde, ya que íbamos a revelar el género del bebé cuando James y yo partiéramos el pastel. Nos llevamos una gran sorpresa al descubrir que íbamos a tener un niño. Lágrimas de alegría corrieron por mis mejillas mientras mis amigos venían a abrazarme. Sin embargo, Minnie de repente se levantó y anunció que tenía algo muy importante que decir. Todos dejaron de hablar y miraron a Minnie con curiosidad. Ella lucía muy seria mientras sacaba un documento y lo mostraba frente a todos. Luego anunció que, aparentemente, unos días antes yo me había hecho una prueba de paternidad y había descubierto que James no era el padre de mi bebé. Declaró dramáticamente que los resultados indicaban que el bebé tenía un padre diferente. La habitación quedó en silencio, y mi esposo, James, estaba visiblemente perturbado. Se volvió hacia mí, sorprendido, mientras yo me quedaba inmóvil. James me preguntó qué estaba pasando y si lo que Minnie decía era cierto. Negué con la cabeza y miré a Minnie para que se explicara. Mi madre, sin dudar un segundo, le exigió a Minnie una explicación, preguntándole qué demonios estaba haciendo y por qué inventaba algo tan absurdo. Mi madre le arrebató el documento de las manos a Minnie y señaló que ni siquiera llevaba mi nombre como la madre en el test. Fue entonces cuando Minnie comenzó a reír. Mis amigos me miraban desconcertados mientras Minnie, con una expresión altanera, revelaba que había descargado un test de paternidad falso de internet y que había ideado este plan para, entre comillas, probar un punto. Afirmó que quería exponer a James y demostrar que era abusivo conmigo. La habitación entera estaba en estado de shock. Le pregunté a Minnie si estaba en su sano juicio, porque James jamás me había levantado la voz, mucho menos abusado de mí. Minnie insistió en que no podía haber manera de que un hombre estuviera feliz permitiendo que su pareja ganara más que él, y aseguró que había sospechado durante mucho tiempo que James era extremadamente controlador. Comenzó a dar ejemplos aleatorios, pero su argumento culminó señalando que James se había enojado cuando ella anunció el supuesto test de paternidad. Le grité que la razón por la que James estaba molesto era porque ella me había humillado públicamente al anunciar que mi hijo no era de él. Le dije que mi esposo nunca me había maltratado ni me había echado de casa, y que claramente estaba proyectando sus propios problemas. Observé cómo la cara de Minnie se ponía roja de vergüenza. Continué diciéndole que estaba harta de que siempre sintiera celos de mí y que era repugnante que convirtiera mi baby shower en semejante espectáculo. Anuncié frente a todos que Minnie siempre había actuado de esta manera, recordando las veces que había mentido sobre mí a mis exnovios. Minnie se quedó ahí, visiblemente humillada. Mi madre le dijo que esta vez había ido demasiado lejos. Su esposo, Larry, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, de repente se levantó en medio de la incómoda escena y se dirigió hacia Minnie. Para sorpresa de todos, le entregó unos papeles. La atmósfera pasó de incómoda a caótica cuando Minnie comenzó a interrogar a Larry sobre qué eran esos papeles. Larry le dijo que estaba claro que la terapia de pareja no estaba funcionando y que había llegado a la conclusión de que eran tóxicos el uno para el otro. Añadió que llevaba tiempo contemplando el divorcio y que planeaba entregarle esos documentos esa noche. Sin embargo, dado que a Minnie le encantaba hacer un drama, ya no podía soportar regresar a casa con ella. Larry declaró que estaba harto de sus problemas y su comportamiento, y salió del baby shower, dejando a todos atónitos. La sala quedó en un silencio incómodo mientras la revelación de Larry flotaba en el aire. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar ante los inesperados acontecimientos. Minnie se quedó allí, atónita y sin palabras, sosteniendo los papeles del divorcio en sus manos. Su intento de opacar el baby shower con sus artimañas había salido terriblemente mal. En lugar de tener la última palabra, se encontró enfrentando el desmoronamiento de su propio matrimonio. La atmósfera, que había sido de celebración, ahora estaba cargada de tensión, y la ocasión alegre se había convertido en un evento sombrío al asimilar la realidad de la situación. Decidí que ya había tenido suficiente. Le pedí a James que me acompañara fuera del evento, y él aceptó de inmediato. Abracé a mi madre para despedirme, y ella me aseguró que me llamaría más tarde para saber cómo estaba. Minnie intentó acercarse a mí y disculparse, pero ni siquiera me molesté en mirarla. Desde entonces, mi cabeza no deja de dar vueltas. Como podrán imaginar, todos están bastante conmocionados por lo que ocurrió. He recibido llamadas de personas que quieren saber cómo estoy. Algunas de ellas me contaron que Minnie rompió a llorar una vez que me fui del lugar y cuando mis padres la echaron, negándose a escucharla. Siento lástima por ella, ya que ahora me ha perdido a mí, a mis padres y también a su esposo. Me siento un poco mal por haberle gritado, aunque en ese momento sentí que era lo correcto.
¿Fui una mala persona por exponer su envidia frente a todos después de que intentara inventar una prueba de paternidad falsa? Actualización 1. Antes que nada, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de leer y responder a mi historia. La cantidad de empatía, consejos y experiencias compartidas durante la última semana ha sido abrumadora. Estoy sinceramente conmovida por el sentido de comunidad que Reddit me ha proporcionado en un momento tan difícil. Es cierto que lo que hizo mi hermana fue extremadamente extraño y vil, por lo que estoy de acuerdo con algunos de sus comentarios que sugieren que podría necesitar ayuda profesional. También necesito hablar con mis padres y cortar definitivamente los lazos con ella. No puedo permitir que se comporte de esa manera cerca de mi bebé. Actualización 2. Hola a todos. Ha pasado un mes desde mi última actualización y han ocurrido muchas cosas. Hablé con mis padres sobre mi hermana, y estuvieron de acuerdo en que es la decisión correcta para todos nosotros cortar los lazos con ella. Minnie no muestra ningún remordimiento y ahora anda diciendo a la gente que exageré por su broma, y que fui injusta al mencionar su pasado frente a su esposo, lo que, según ella, lo llevó a pedir el divorcio. Sin embargo, Larry ha hablado con mis padres y se ha disculpado por cómo trató a Minnie en el pasado. Nos contó que la razón por la que la echaba de su casa durante sus peleas no era porque la estuviera maltratando, sino porque, cada vez que discutían, Minnie lo golpeaba y pateaba en la cara, lo que lo hacía sentir inseguro a su alrededor. Esto fue muy impactante para nosotros, ya que siempre pensé que Larry era el culpable. Pero luego nos mostró fotos de su nariz rota y un ojo morado. Es una suerte que Larry la amara lo suficiente como para no ir a la policía, porque de lo contrario Minnie ya estaría en la cárcel. Claramente, él y Minnie tenían una relación tóxica, y, en cierto modo, me alegra que se estén divorciando. Mis padres hablaron con Minnie y le dijeron firmemente que ya no era bienvenida en su casa ni en la mía. Minnie comenzó a llorar, pero mi madre estaba tan molesta después de lo que hizo en mi baby shower que se desbordó y le dijo que la próxima vez que se acercara a mí o a mi bebé, pedirían una orden de restricción en su contra. Le dijeron que necesitaba hablar con un psiquiatra, ya que claramente algo no andaba bien en su cabeza. Minnie se negó a buscar ayuda y le dijo a mis padres que estaban siendo injustos al favorecerme a mí más que a ella. La he bloqueado en todas partes, al igual que James. Hemos instalado cámaras de seguridad en nuestra casa, así que si alguna vez se acerca, involucraremos a la policía. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Me complace escribir que recientemente di a luz a mi bebé, un niño. El embarazo fue difícil, pero estoy tan feliz de que nuestro hijo ya esté aquí. Lo hemos llamado Alex. No puedo creer que finalmente sea madre. Nuestra casa ahora está llena de las risas y llantos de nuestro pequeño. James y yo estamos adaptándonos al nuevo rol de ser padres, y a pesar de los desafíos, estamos disfrutando cada momento con nuestro pequeño. Mis padres han estado con nosotros todos los días mientras me acostumbro a ser madre. Los padres de James vendrán a vernos el próximo mes. Minnie no nos ha perturbado ni una sola vez. Lo último que supe es que ella y Larry se divorciaron y ella decidió empacar sus cosas y mudarse a otra ciudad, tal vez para empezar de nuevo. Me siento triste de que mi hermana no pueda ser parte de mi celebración, pero como madre, debo proteger a mi pequeño.